La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica, más conocida como OCDE, creada en 1948 con el objetivo de implementar el Plan Marshall para la reconstrucción del continente europeo luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta fue establecida oficialmente en 1961 con la entrada de vigor de la convención que lleva su mismo nombre. Tengamos en cuenta que la OCDE es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo siempre va a ser promover las políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar para todas las personas dentro de cada uno de los territorios en donde ella está conformada. En colaboración con los gobiernos, trabaja para establecer estándares internacionales y proponer soluciones diversas, retos sociales, económicos y medioambientales basadas en datos empíricos. Pongamos en consideración que los principales objetivos de esta organización va a ser contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como en los no miembros o en vías de desarrollo económico. También favorecen la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. Realiza la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. Cabe indicar que la OCDE, al ser una organización internacional, trabaja conjuntamente para solucionar problemas comunes, compartiendo experiencias e identificando mejores prácticas que permitan con esto promover políticas que mejoren de igual manera sus estándares de vida. Dentro de ello, existen muchos países que están aliados a la OCDE, los cuales podríamos acotar Alemania, Australia, Austria, Bélgica, en lo que se refiere a Europa, de igual manera en América, comenzando desde América del Norte, Canadá, Estados Unidos. En América Central podemos hablarlo a México, de igual manera en América del Sur se encuentra Colombia, Chile, entre otros países. Dentro de la parte de Oceanía se encuentra el país de Australia y uno de los principales países dentro de mi tema de trabajo es Nueva Zelanda, país que fue anclado desde 1971. Aparte de ello, está claro indicar que colabora con más de 100 economías que no son miembros y muchas de las cuales incluso participan en sus más de 200 comités y grupos de trabajo experto, adhiriendo a sus políticas a algunos de sus casos, lo cual ha ido funcionando previamente después de acudir a estas convenciones, ya que sus prácticas siempre van a ser llevadas para un mejor desarrollo. Como datos muy importantes y nuevamente repitiendo la idea anterior, cabe indicar que miembros de la OCDE actualmente son 38 países, tiene más de 140,000 visitantes por año y realiza más de 4,000 conferencias por año. De igual manera tiene una gran relevancia en los reportes por año que cada vez van aumentando. La OCDE en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda firmó la convención por la que se fue fundada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el 29 de mayo de 1973, comprometiéndose así a su total dedicación a lograr objetivos fundamentales de la organización. ¿Qué hace la delegación permanentemente? Como todos los países miembros, el gobierno de Nueva Zelanda mantiene una delegación permanente ante la OCDE compuesta por un embajador y diplomáticos. Como miembros del Consejo, el embajador de Nueva Zelanda, en consulta de sus pares, acuerda el programa de trabajo que se describe en él y establece un volumen de presupuesto anual, evaluándose así las contribuciones de acuerdo con el tamaño relativo de la economía de cada país. Los miembros de la delegación de Nueva Zelanda supervisan el trabajo de los diversos comités de la OCDE, así como las actividades del Foro Internacional de Transporte y la Agencia Internacional de Energía, de la que Nueva Zelanda es miembro.
Por lo tanto, estas delegaciones desempeñan un papel de comunicación vital al servir de enlace entre la Secretaría de la OCDE y las autoridades nacionales. Representan las posiciones de sus gobiernos en las negociaciones multilaterales, indican las áreas en las que los gobiernos buscan la experiencia de la OCDE y se esfuerzan por ayudar a difundir las recomendaciones de la OCDE en sus respectivos países. Al hacerlo, se aseguran de que haya una buena educación entre el trabajo de la OCDE y los temas de intereses de cada uno de los países. De igual manera, cabe indicar que Caroline Beakley se convirtió en embajadora de Nueva Zelanda en Francia y representante permanente ante la OCDE en abril del 2022. También está acreditado en Portugal y en Mónaco. Ahora vamos a hablar sobre la cuña fiscal, teniendo en cuenta que esta es una medida de impuestos sobre la renta salarial, el cual incluye los impuestos pagados por el trabajador y por el empleador. Ahora, tomando en cuenta esto, la cuña fiscal para el trabajador soltero promedio en Nueva Zelanda aumentó en un 0.7% porcentual. ¿Qué quiere decir? Del 2021, que estaba en un 19.4%, al 2022 aumentó en un 20.1%, lo cual el promedio fiscal de la OCDE en el 2022 fue de un 34.6%. Tomando en cuenta que en el 2022 Nueva Zelanda tenía el puesto número 36 de la cuña fiscal más baja entre los 38 países miembros de la OCDE, ocupando la misma posición en el año 2021. Lo que quiere decir que su economía siempre se mantiene estandarizada y bajo un mismo porcentaje. Cabe indicar que en Nueva Zelanda el impuesto sobre la renta representa toda la cuña fiscal, en comparación con el 38% de la cuña fiscal promedio total de toda la OCDE, quiere decir, de los 38 países miembros. En Nueva Zelanda, ni los empleadores ni los empleados están obligados a pagar contribuciones a la seguridad social. Dentro del informe anual de la OCDE, el 30 de noviembre del 2022, indica dentro de sus estadísticas de ingresos de la OCDE que encontró que la relación del impuesto PIB en Nueva Zelanda no cambió entre el año 2020 y 2021, quedando en un porcentaje del 33.8% entre el 2020 y 2021. El promedio de la OCDE, en cambio, aumentó de un 33.6% a un 34.1%, eso sí, desde el año 2000. En relación a los impuestos PIB de Nueva Zelanda, aumentó el 32.5% al 33.8% durante el mismo periodo, dándonos a entender de esta manera que el PIB en Nueva Zelanda fue de un 36.1% en el 2005, siendo el más bajo el 30.1% en el 2011. En relación con el promedio de la OCDE, la estructura fiscal en Nueva Zelanda se caracteriza por ingresos sustancialmente más altos de los impuestos sobre la renta personal, los beneficios y ganancias y el impuesto sobre los bienes y servicios, y mayores los ingresos de los impuestos sobre la renta y las ganancias corporativas, igual al promedio de la OCDE del impuesto a la propiedad, una menor proporción de ingresos de impuestos sobre bienes y servicios, y excluyendo, lógico, lo que es el IVA, que se le conoce alrededor mundial, y de igual manera el GST, sin ingresos por aportes a seguridad social e impuestos sobre la nómina, que es uno de los beneficios que se mantienen ahí dentro de cada trabajador. Las perspectivas económicas de la OCDE. Se prevé que el crecimiento del PIB real disminuirá en un 1.0% en el 2023 y al 1.2% en el 2024. El consumo privado se debilitará a medida de que el crecimiento del empleo se desacelere y aumenten los costos de la deuda hipotecaria. Las condiciones crediticias van a ser más estrictas y la demanda más débil pesará sobre la inversión empresarial. La OCDE, dentro de sus estudios económicos que mantiene, establece en el 2022 un estudio de Nueva Zelanda en donde la economía de Nueva Zelanda indica que se ha recuperado rápidamente del impacto del COVID-19 gracias a una contención efectiva del virus, medidas para proteger los empleos e ingresos y también las políticas macroeconómicas altamente expansivas. Pero ahora todo eso se está sobrecalentando y los precios de las propiedades se han disparado. El Banco de la Reserva ha comenzado a endurecer lo que son sus políticas monetarias y macroprudenciales,
para lograr sus objetivos de estabilidad financiera y de precios justos de igual manera. Junto a las medidas para aumentar la oferta de viviendas, estas medidas deberían ayudar a moderar la inflación de los precios de las viviendas, dado que el déficit fiscal ha comenzado a disminuir desde los máximos alcanzados durante la primera ola del shock del COVID-19. Se necesitarán, lógicamente, medidas de consolidación adicionales para poder volver a situar lo que son las finanzas públicas en una senda sostenible, incluyendo un aumento de la edad de elegibilidad para la jubilación. Pero estas de aquí son opciones que se emiten dentro del estudio económico de la OCDE sobre Nueva Zelanda. Cabe indicar que Nueva Zelanda es uno de los pocos países que se pudo sostener durante lo que fue la pandemia de COVID-19 y aún así logró mantener su economía estandarizada, siendo uno de los últimos países en sí que tuvo que netamente cerrar sus fronteras, ya que de igual manera Nueva Zelanda es un país que vive de su propia agricultura y pues netamente siempre se enfocó en lo producido, quedarse dentro del mismo. En sí, y a pesar de que la OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, podemos tener en cuenta que Nueva Zelanda es uno de los países más estables que se ha mantenido desde el año 2000, teniendo una baja decadencia en el 2011 sobre su PIB. Pero a pesar de ello, es, como les comentaba, uno de los países más estables económicamente dentro de los miembros de la OCDE. Ahora, a pesar de ello, siempre su estructura organizacional va a estar centrada en poder conocer todas las disciplinas que la OCDE puede emitir para poder mantener su economía, y es algo lo cual a ellos les ha servido para poder estar en un mismo porcentaje dentro de su PIB y de su desarrollo económico. Y bueno, llegando a este punto, quizás tú te puedes preguntar, ¿cuáles son estos gráficos estadísticos que empezaron a sonar en cierto punto del video? Pues bueno, te puedo decir que esto es una estadística de acuerdo a la OCDE en relación al desempleo. Ahora, cabe indicar ciertamente que a pesar de que Nueva Zelanda se unió a esta organización en el año de 1971, no es más bien que hasta el 86 Nueva Zelanda recién entró dentro de esta estadística con un 4,23%. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, quiere decir que podemos apreciar claramente la estabilidad económica, macroeconómica, que siempre ha mantenido lo que es este país de Oceanía, y de igual manera que a pesar de ello, en el transcurso del tiempo, desde el 86 hasta el 2021, en donde data esta estadística, se puede observar que se mantiene en este porcentaje del 4,60, 80 exagerando, hasta el 3,90, en donde tranquilamente nosotros vamos a contar con ideas personales que en realidad la estabilidad económica de Nueva Zelanda es una de las más fijas que puede existir, a pesar de que es un pequeño país de Oceanía que se encuentra muy alejado de lo que es Europa, y dentro de Oceanía mismo es una isla muy alejada. Podemos considerar a Nueva Zelanda uno de los países más adecuados para poder vivir, y como también en uno de los videos explicativos que se trataban a un comienzo nos decía, Nueva Zelanda es un país en donde la tasa de corrupción política es muy baja, aparte el desempleo de igual manera mantiene una tasa muy baja. Todo esto conlleva a que también mantiene lo que son muy buenos estándares públicos, que quiere decir que su economía tributaria no es cambiada habitualmente, que este país pues mantiene en realidad una estabilidad fija en base a su, en primer lugar, agricultura, a su lana, que es muy cotizada para países europeos. Entonces mantiene lo que es esta estabilidad. Tomemos en cuenta nuevamente y datando a lo que se decía en minutos anteriores, Nueva Zelanda es uno de los países que ante la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto muy bajo, tuvo un impacto no tan deplorable en relación a lo que se refiere otros países, sobre todo países de América Latina.
Entonces aquí también, acordando y saliendo un poco de lo que es Nueva Zelanda, quiero indicar, Ecuador, a pesar de que somos un país pequeño, también ha hecho lo que es el intento de pertenecer a esta organización de la OCDE, pero lastimosamente no se lo pudo realizar, porque para poder ser miembro de esta organización también se tienen que cumplir ciertos estándares y ciertos cabales, los cuales tienen que regirse netamente a la política de esta organización. Quizás por eso sigamos siendo uno de los países que menos desarrollo económico y político tiene, porque no puede regirse ante estándares que al hacerlo tengo muy centrada la idea de que podríamos nosotros empezar quizás a salir poco a poco de esa recesión económica que nuestro país mantiene desde el 99 y pues así poder poco a poco irnos levantando más y más. Pero bueno, solo el transcurso de los años podrá seguir diciendo cuál será o qué será lo que deparará para la economía de nuestro país. Mientras tanto, siempre es necesario pues, ¿no? seguir los ejemplos de estos países que, a pesar de que netamente no son una potencia mundial, han podido demostrar que su estabilidad económica, macroeconómica, microeconómica y, bueno, política en general, es muy centrada y es muy estable por los lineamientos fijos que mantienen. En realidad quedo muy agradecido por su atención. Esta es mi presentación sobre la OCDE. Espero que haya sido de su interés para ustedes y pues nos estaríamos viendo en un próximo video.